Bueno, tenemos otra sesión más del curso de evaluación de riesgo ecotoxicológico de CETAC Latinoamérica. Ya, quiero darle la bienvenida a todos nuevamente y gracias por estar presente y no presente en esta edición online. Para esta edición, para este capítulo, tenemos invitado al doctor Felipe Tuca del Instituto Tecnológico del Salmón Chile, que nos va a hablar un poco acerca de qué tipo de información, cuánta información, la calidad de la información que requería justamente para esta evaluación. Así que, hola Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Gustavo, muchas gracias. Tanto tiempo. Sí. Un honor, gracias por la invitación y ser parte de este curso para CETAC Latinoamérica. Bueno, gracias nuevamente. Oye, antes que todo, ¿qué tipo de información, cómo evaluamos esto? ¿Qué es la evaluación de riesgo ecotoxicológico? La evaluación de riesgo ecotoxicológico, bueno, primero que todo, la evaluación de riesgo contempla dos disciplinas, ¿ya? Primero está la disciplina de la ecotoxicología, como también puede ser de la química ambiental, ¿ya? Y que se unen ambas como una disciplina, que es lo que llamamos evaluación de riesgo. Y la evaluación de riesgo puede ser ecológica, ¿ya? Como ven ahí en el título, pero también puede ser evaluación de riesgo ambiental, donde por lo general están más bien enfocados en lo que es la salud en seres humanos, mientras que la ecológica, para dar una diferenciación, lo que es la salud del ecosistema, ¿ya? Entonces la presentación de hoy es un poco mostrar mi experiencia en cuanto a lo que es la evaluación de riesgo ecotoxicológica y qué fuentes de información pueden ser de mucha utilidad y qué herramientas pueden ser utilizadas. Es un trabajo que no es simple porque, como le digo, relaciona distintas disciplinas y al relacionarlos uno tiene que tener cierta expertise de ambas para poder entender en plenitud lo que es la evaluación de riesgo. Pero eso también es lo bonito del trabajo, o sea, es transdisciplinario, no es multidisciplinario, no es que vayan en paralelo, sino que están mezclando y el conocimiento a lo mejor que tiene otro colega en química o un ecólogo te puede servir como para hacer este tipo de evaluaciones también. Exactamente, eso no quita que la relación con otro especialista, como dices tú, ecólogo o químico analista, incluso tener relación con educadores, porque esto para poder llevarlo a la mesa hay que tener cierta expertise en cuanto a cómo expresarse como científico con palabras bastante simples, para que también lo capten las autoridades, lo capte también la comunidad y tenga su opinión también dentro del procedimiento de evaluación de riesgo, que es un procedimiento que lleva distintas etapas de la evaluación. Vale, ok. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Claro, mira, primero empezamos con explicar qué es lo que es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es un procedimiento que implica considerar o relacionar ciertos efectos con los niveles de exposición de algún contaminante en el ambiente, ¿ya? Para poder entender de cierta manera qué es lo que está ocurriendo luego de que una fuente, ya sea puntual o difusa, libere un agente químico o un estresor al ambiente para poder observar en cierta medida cuáles son las consecuencias, ya sea a nivel de individuo, población o comunidad, que eso es uno de los principales objetivos que busca la evaluación de riesgo, poder llegar a un mayor nivel de organización y tener esta comprensión más completa de lo que es la acción de un contaminante en el ambiente. Tenga alta Entonces, relevancia ecológica, en el fondo. exactamente, la relevancia ecológica, que es uno de los desafíos que actualmente hoy en día se está trabajando dentro de los procedimientos de evaluación de riesgo, pero existen ciertas herramientas que se aproximan pero todavía falta mucho trabajo que implique modelaciones, que implique conocimientos de otros especialistas para poder tener una plenitud sobre este trabajo. Entonces, el objetivo principal, para volver a ponerlo en contexto de lo que es la evaluación de riesgo, es principalmente poder relacionar esto, la potencial acción que puede tener un contaminante en el ambiente y los efectos que pueden tener ciertos organismos a la exposición de este contaminante, ya sea en agua, en suelo, etc.
¿ya? Entonces, en el esquemita que ustedes pueden ver a la derecha de la pantalla, se logra identificar de manera muy simple lo que es el procedimiento. El procedimiento conlleva, como digo, a una evaluación de la exposición y por otro lado la evaluación de los efectos. La evaluación de la exposición es básicamente saber cuánto es lo que hay, qué es lo que está presente y cómo poder entender y cómo poder evaluar esto es el desafío. Existen muchas herramientas, una de ellas pueden ser las modelaciones, por otro lado pueden ser herramientas que yo creo que muchos de los estudiantes pueden haber escuchado, que son el uso de muestreadores pasivos, o la toma de muestra convencional a través de botellas, de agua o muestras biológicas en el ambiente que permiten tener una aproximación de qué es lo que está presente y a qué nivel está presente, qué nivel de concentración me refiero. ¿Ya? Es disponible. Por otro lado, claro, y por otro lado están lo que es los efectos que comúnmente se pueden obtener de laboratorio, hacer bioensayos de toxicidad, ya sea por respuestas observables o no observables, para finalmente, con toda la información que se disponga, poder relacionar esta información y realizar una caracterización del riesgo, que es la tercera etapa que uno logra llevar a cabo en esta evaluación de riesgo. Y esta primera etapa la vamos a llamar análisis del riesgo. Y este análisis del riesgo básicamente son procedimientos científicos que uno como científico puede proponer para poder lograr llevar a cabo esta evaluación de exposición y evaluación de efecto y poder relacionarlo. Y una posterior etapa, que es lo que conocemos como el manejo del riesgo, ya esos son procedimientos regulatorios. Nosotros como científicos entregamos la información a las autoridades y las autoridades se van a hacer a cargo de poder generar ciertos criterios de umbrales de concentración de químicos en el ambiente, planes de manejo o seguimientos de productos químicos que eviten que se genere un mayor problema o ver si esto se va atenuando en el tiempo. Y para ello el monitoreo es clave, o sea, el monitoreo ya sea en la etapa del análisis del riesgo como en el manejo del riesgo, son etapas clave para poder entender el nivel o el potencial problema que puede existir en el medio ambiente. O sea, tú puedes tener la caracterización súper detallada, pero si al final no se realiza una fiscalización, un control de esto, todo el trabajo como se pierde al final. Exactamente, exactamente. La idea es poder llegar a esta etapa del manejo del riesgo, que ya sería todo el procedimiento completo, para poder tener una respuesta más completa de todo lo que se pudo llevar a cabo de manera científica y ser reflejado dentro de normativas que puedan restringir ciertos problemas en el ecosistema. Entonces, como para poder cerrar este esquema, básicamente la caracterización del riesgo implica un cálculo, una relación o un cociente de riesgo que lo vamos a definir como RQ, ¿ya? Y lo que es la exposición, uno busca poder conocer la concentración que podemos encontrar en el ambiente, ya sea medida o estimada, y las concentraciones de efecto, que los vamos a considerar como las siglas PNS, mientras que las concentraciones esperadas en el ambiente va a ser considerada como PEC. Entonces, si tenemos concentraciones muy altas que superan los umbrales de sensibilidad del organismo, hay un riesgo en el ambiente. Caso contrario, no habría riesgo. Entonces, generalmente, todos los procedimientos se llevan a cabo de esta manera, a través de un cálculo del cociente de riesgo. Y más adelante vamos a ver que existen distintos procedimientos que se llevan a cabo. Entonces, como les mencionaba, la primera etapa, que es la evaluación de la exposición, es fundamental entender cuál es la concentración que podemos esperar o cuantificar en el ambiente, y aquí es donde entra la expertise de los químicos analistas, de la gente legal, la química ambiental, que nos permite robustecer esta información, ya sea con técnicas de extracción o de análisis químico,
para poder cuantificar niveles, ojalá lo más bajo posible, porque por lo general, ¿qué es lo que ocurre en el escenario chileno? Muchas de las concentraciones quedan siempre bajo el límite de detección. Entonces, teniendo esa información, es muy difícil llevar a cabo una evaluación de riesgo. No podemos concluir qué nivel de exposición tienen los organismos en el ambiente si no tenemos este dato. Entonces, este dato es clave para poder generar información con respecto a las concentraciones en el ambiente. Pero cuando sucede eso, también uno puede generar otros mecanismos de predicción de concentraciones esperadas en el ambiente, y ahí existe la herramienta, los modelos predictivos. ¿Ya? Eh, Dentro del área de las ciencias ambientales hay modelos que pueden predecir concentraciones de químicos en el ambiente o de otros contaminantes en el ambiente, y uno de los más conocidos, actualmente muy utilizado y por décadas, ya es un modelo, es una herramienta bastante antigua. De hecho hay papers que le ponen un dinosaurio, pero aún, aunque sea viejo el concepto, Hola, es Raúl. una claro, es una herramienta muy utilizada porque ya tiene una validez teórica y práctica. Y Felipe, perdona, aquí es cuando cae la pregunta clave, o sea, porque uno generalmente desde afuera que no trabaja muy de cerca desde el ERA, ve la caja negra, entre que entran esto de caja negra y después sale el riesgo. Pero Ujú. ¿cuáles son los parámetros o las propiedades químicas clave, si es que es clave, no un set enorme de propiedades químicas que son necesarias para esto? ¿Cuáles consideras tú que de tu experiencia, de todo lo que has hecho? Claro, una de la información que son claves para poder entender el comportamiento de un compuesto químico en el ambiente son, primero, entender si este compuesto es soluble en agua o no soluble en agua. Por lo tanto, la solubilidad en agua es una propiedad crítica, hay que conocerla. Por otro lado, este producto se particiona, se va al aire o no, si es volátil o no. Entonces, la volatilización es otra propiedad muy crítica. Por otro lado, si se particiona en la materia orgánica o en los lípidos, tanto el coeficiente de reparto octanol-agua es otro parámetro que uno también puede obtener desde literatura, y son parámetros clave dentro de estas herramientas de predicción. La constante de Henry es otro parámetro que puede ser utilizado para poder entender este reparto entre el aire y el agua. Y que a su vez la constante de Henry puede ser estimada a través de la solubilidad en agua y la presión de vapor, que son parámetros que se pueden relacionar para poder estimar la constante Henry. Y por otro lado, el coeficiente de reparto de carbono orgánico, que es para poder entender el reparto que puede haber entre el suelo y el aire, por ejemplo. Entonces, esta información clave nos permitiría, o la modelación en sí, nos permitiría eh, entender cómo se comportaría un químico en el ambiente, y por otro lado, cuáles son los procesos más importantes dentro de la dinámica de un contaminante en el ambiente, y a su vez, luego de que ya definimos cómo se comportan este químico y qué procesos intervienen, poder entender poder estimar esta concentración que será fundamental para el procedimiento de lo que es la evaluación de riesgo. Pero obviamente todo modelo necesita validación. O sea, no podemos modelar por modelar, sino necesitamos validar ciertos datos que son predichos. Entonces, la información de entrada, como ya mencioné, las propiedades físico-químicas, como también otras variables ambientales, son claves para esta etapa de lo que es la evaluación de exposición, utilizando modelación. Pero también pueden ser trabajos de toma de muestras, colección de muestras en campo, para ser cuantificados a través de métodos cromatográficos, métodos analíticos. ¿Ya? Pero en este caso yo me quiero enfocar en los modelos. ¿Por qué los modelos? Porque los modelos son una herramienta que puede ser utilizada a priori. ¿Ya? El procedimiento de evaluación de riesgo yo lo puedo hacer de manera prospectiva o retrospectiva. ¿Ya? Entonces, el modelo me puede servir en las dos etapas, ¿ya? Porque yo necesito entender o hacer una primera aproximación, y probablemente el modelo también me oriente a ver dónde yo tomo la muestra. O sea, si yo estoy viendo que mi modelo me predice que el contaminante lo encuentro más en sedimento,
probablemente mi foco de análisis o de estudio o estrategia de monitoreo tiene que ir enfocada a ese compartimento y un mayor análisis a ese ambiente. Y a los organismos que viven en el sedimento. Y los organismos que viven en ese. Entonces, el modelo que yo les mencionaba, ese dinosaurio que ha estado documentado y que es dinosaurio porque es un modelo que se ha ido trabajando desde los años 70 hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy todavía aparecen paper, artículos que utilizan el concepto de estos modelos multicompartimentales, y que va a depender de la escala que lo quieran utilizar. Se puede utilizar a nivel local o también pueden ser utilizados a nivel global, que es lo que se ha documentado mucho, por ejemplo, con el transporte de los COPS, que yo creo que con la charla del doctor Barra pudieron ver, y hay papers publicados con respecto a esta dinámica utilizando este tipo de modelación, y cómo se reparten los contaminantes en el ambiente. Y este modelo se basa en un concepto, que es la fugacidad. ¿Ya? Estos modelos multicompartimentales que uno define ciertos volúmenes del ambiente, escenarios de cuánto es la concentración de material particulado suspendido en el agua, cuánta biota puede existir, cuánto volumen de agua, suelo, sedimento. O sea, uno puede manipular el modelo, pero también siendo consciente del escenario que uno desea evaluar, ¿ya? Incorporando información ambiental relevante de este ambiente que yo necesito evaluar. Entonces, Entonces, asumir en el fondo si quieres que sea este ambiente finito o semi-infinito, que exactamente, exactamente. la dificultad de la modelación o no. Claro, claro, la dificultad y la expertise también de los investigadores. O sea, si uno maneja ciertas herramientas computacionales, uno puede fácilmente generar iteraciones de la modelación y abarcar un mayor espacio en la predicción. ¿Ya? Pero en este caso uno podría generar un escenario de una manera más simple, un cuadrante donde yo quiero evaluar qué acción tiene este químico, es decir, en una hectárea, por ejemplo, o en un kilómetro por un kilómetro de un cuerpo de agua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la fugacidad se define como la tendencia de escape de un contaminante desde un compartimento a otro, o fase, ¿ya? O sea, desde el agua hacia el sedimento o del agua al pez, como se puede ver en la imagen, es la tendencia de escape que puede tener un químico, y toda esa tendencia de escape va a estar condicionada por las propiedades físico-químicas del compuesto que se quiera evaluar, ¿ya? Mientras mayor fugacidad tengamos en el sistema, una mayor dinámica tendrá el químico en movilizarse y no estacionarse en un solo compartimento, ¿ya? Mientras que hay otro concepto que se utiliza dentro de esta modelación basada en fugacidad, que es la capacidad de fugacidad, que es lo contrario. O sea, ¿qué capacidad tiene la fase de poder retener este contaminante y no permitir que se escape? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ciertas propiedades, por eso es importante conocer bien el ambiente también, cuánto es la concentración de materia orgánica, o por ejemplo, cuánto es la concentración de lípidos en un organismo, para poder entender La si... pH, conductividad te va a modificar todo ese tipo de variables. Exacto. Esas condiciones, si bien en el modelo no están incorporadas, uno las puede trabajar antes para poder, de la información que uno colecta del químico, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, uno puede obtener el dato o modificarlo de acuerdo a las condiciones de pH o temperatura del ambiente, ¿ya? De manera previa. Entonces, conociendo estos conceptos de la fugacidad, uno puede estimar las concentraciones en el ambiente, básicamente relacionando lo que es la fugacidad y la capacidad de fugacidad como conceptos de termodinámicos que podrían posibilitar y estimar estas concentraciones. Yo abajo en la parte inferior coloqué los artículos. Si ven, el primer artículo que se hizo fue en 1979, que es hecho por Donald Mackay, muestra el concepto de lo que es la fugacidad, y un modelo, como digo yo, es bastante utilizado y muy útil para este tipo de procedimientos.
y que dentro de la ciencia medioambiental se utiliza mucho. Pero estos modelos necesitan alimentarse, y su alimentación está principalmente documentada, ya sea en artículos científicos, pero también está documentada en páginas internacionales como bases de datos que pueden ser muy utilizadas por los estudiantes, por investigadores que llevan años trabajando en esta disciplina, y que son páginas que tienen un ordenamiento de la información, una cantidad de datos que pueden ser muy útiles para poder llevar a cabo un procedimiento de evaluación de riesgo, ya sea ambiental o ecológico. Esta primera página que les muestro es de la Agencia Química Europea, que uno básicamente colocando el número CAS. El número CAS, cada compuesto químico presenta su número CAS, es como el root, te digo yo, el root de cada sustancia química. Entonces, fácilmente colocando el número CAS en el recuadro que aparece en la parte inferior, uno automáticamente esta página te deriva a la información de propiedades físico-químicas, por ejemplo, del compuesto que uno desea evaluar. Por otro lado, también está la página de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, donde también utilizando el número CAS uno puede llegar a obtener información como por ejemplo las propiedades críticas que les mencionaba, pero también uno puede tener información de la persistencia en el ambiente, de información sobre si este producto es carcinogénico, mutagénico, tiene links que te derivan a otras páginas que son más especializadas sobre el tema, y es bastante transparente en el sentido de que tienes información que es predicha o estimada a través de otros modelos, o bien colectada a través de literatura. ¿Ya? Y aquí, de lo que me refiero a lo que es información predicha o estimada, hay software que son liberados, son libres, te encuentran, si ustedes se googlea EpiSuite en Google, pueden encontrar esta herramienta que es muy utilizada para esta etapa de la evaluación de riesgo, que es la evaluación de la exposición, pero yo siempre digo que esta herramienta debe ser utilizada como ya última opción. ¿Ya? La idea es que poder obtener la información medida o reportada en artículos científicos, porque esta herramienta es una estimación de lo que puede ser la propiedad físico-química cuando la información no se dispone. Y este es uno de los grandes problemas que se enfrenta actualmente en el procedimiento de la evaluación de riesgo. Porque lamentablemente con la cantidad de químicos que son liberados anualmente, no todos se evalúan. Exactamente. Por eso destaco esta etapa, porque por general cuando uno necesita evaluar algún producto que está ingresando al mercado y es nuevo, no hay información ecotoxicológica, no hay información de propiedades físico-químicas, y por lo tanto uno, ¿qué es lo que hace? Va a este tipo de herramientas que existen en la web para poder obtener al menos las propiedades críticas que les mencionaba: la solubilidad, presión de vapor, coeficiente de partición octano al agua, persistencia, etcétera, etcétera, En el etcétera. fondo ahí está el mínimo que se exige para la modelación. Exactamente, con esto para poder alimentar el modelo, es como la opción que uno puede tomar en cuenta como para poder llevar a cabo una evaluación preliminar, o para poder cubrir esa falta de información que puede existir en cuanto a la disponibilidad de datos en literatura. Ya que yo creo que eso y lo destaco, es uno de los grandes temas que existe, en la disponibilidad de información. El hacer la búsqueda de toda la data es un trabajo que toma tiempo. Si uno se anima a llevar a cabo este tipo de procedimientos, es muy recomendable, y le digo a todos, que se empiecen a hacer las bases de datos desde cero, y siempre genere su base de datos de manera homogénea
por el largo plazo que uno desea llevar a cabo desea llevar la disciplina como trabajo de investigación. Ojalá compartirla después, de la manera que no todos estemos generando distintas bases de datos que lleven los mismos números. Tenemos tiempo, yo, por ejemplo, actualmente me encuentro en la industria del salmón. Y yo, como he generado trabajos con relación a la salmonicultura, tengo una base de datos que permite contribuir y mejorar ciertas prácticas con respecto a ciertos químicos que hoy en día se utilizan en la industria. Entonces, toda esa data ya la tengo estructurada, es cuestión de trabajarla con otras disciplinas que necesitan de este data para poder ir mejorando al respecto. Un ejemplo de lo que les mencionaba en relación a la acuicultura es el uso de antibióticos. Ya este paper que publicamos este año, en enero de este año, salió publicado, muestra básicamente cómo antibióticos que son utilizados en la industria del salmón podrían impactar sobre la microbiota natural en el ambiente. El trabajo básicamente se hizo en un fiordo en el sur de Chile, se llama Fiordo Puyuhuapi, que está en la región de Aysén, y se llevó trabajo de campo, donde se tomaron muestras de agua, sedimentos, partículas suspendidas, pero del análisis ocurrió lo que les mencioné anteriormente. No se cuantificaron, no se logró cuantificar en todas las muestras que se tomaron en ese momento. Por lo tanto, las concentraciones, muchas estuvieron bajo el límite de detección, y eso a la vez no permite concluir o poder obtener una referencia con respecto a la acción de estos químicos en el ambiente. Entonces se tomó en cuenta la modelación para poder entender por qué no pudimos encontrar, primero, por qué no pudimos encontrar estos químicos en el ambiente, y por otro lado, entender cómo se comportan estos químicos, porque este es uno de los primeros estudios que se enfoca en evaluar este grupo de químicos antibióticos utilizados por la salmonicultura como residuo ambiental, ¿ya? Entonces, esta primera aproximación, utilizando la modelación, pudimos entender cómo se comportan diversos. En este caso puse un ejemplo, que es florfenicol, un antibiótico muy utilizado en la industria del salmón. Y por otro lado, entender cómo esto se degrada luego de haber simulado distintos tratamientos en balsas jaula con este antibiótico, y cómo se degrada en el tiempo una vez que ya finalizaron estos tratamientos. Entonces, uno de los temas de las desventajas del trabajo de campo fue que este trabajo se realizó 90 días después de haber finalizado, de haber cerrado todas las industrias, su ciclo productivo. Entonces ya todo el fiordo entró en un proceso de descanso, un proceso donde ya no había más actividad. Entonces las tomas de muestras se hicieron cuando ya el fiordo estaba en descanso sanitario. Se hace referencia acá. Si existió algún impacto, ya es imposible detectarlo. O sea, la idea era ver si... presencia del antibiótico, no impacto, me corrijo. Claro, entonces la idea era ver si habían residuos de estos antibióticos en el ambiente. Entonces, claro, viendo y modelando, hicimos una modelación bastante donde queremos simulamos el peor escenario. Todos los centros trataron a la misma vez, y estamos hablando de aproximadamente, eran cerca de 10 a 12 centros, ¿ya? Trataron todos a la misma vez, todos votaron a la misma vez. Entonces lo que se predijo en el ambiente es como el pulso de diversos tratamientos, pero todos a la misma vez. Entonces, en el tiempo se quiso ver cuánto demoraba en degradar a partir de la concentración más alta que se estimaba en agua en sedimento, cuánto podía degradar en el tiempo. Y claro, ya al momento donde se tomaba la muestra, el modelo nos predecía que las concentraciones ya eran residuos bastante indetectables. O sea, estos químicos a la vez podían degradar de manera rápida. Entonces, el mensaje que quiero dejar de este artículo es que la modelación puede ser una herramienta bastante útil para llevar a cabo procedimientos de evaluación de riesgo ecológico, para poder estimar concentraciones y entender por qué probablemente no puedo detectar concentraciones ambientales, ya sea por variables físico-químicas
ya por variables ambientales que permiten una degradación más acelerada de ciertos compuestos químicos. Y realizarla a priori de tal manera de poder planificar después bien la validación en terreno. Claro, claro. El modelo también, bueno, ha sido validado y en ese sentido, las concentraciones que sí pudieron ser detectadas en el ambiente de lo que es material particulado coinciden con lo que el modelo nos entrega. ¿Ya? Ahora, pasamos a la otra etapa, a la otra burbuja que mostramos en el inicio, que es lo que es la evaluación de los efectos, donde básicamente necesitamos entender cómo el químico, una vez que está presente en el ambiente, ya sabiendo que existe una fuente de contaminación y hay una exposición de este químico hacia un agente biológico, vamos a tener un efecto. Y este efecto puede ser agudo, donde podemos ver aquí el pescadito con una calavera, donde en el corto plazo estos organismos pueden presentar efectos observables de mortalidad o algún comportamiento en el corto plazo, y por lo general se documenta a través del parámetro concentración letal 50, o CL50, como pueden ver en la curva sigmoidal de la derecha. ¿Ya? Pero también podemos reportar efectos observables, la concentración más baja de efectos observables, como es el LOEC, y el NOEC, que es otro parámetro que también es documentado como endpoint crónico de efectos no observados en el ambiente. ¿Ya? Si relacionamos los efectos con las concentraciones que van incrementando. Entonces, aquí el trabajo, por ejemplo, en laboratorio, que se puede llevar a cabo a través de ensayos de ecotoxicológico y entender el nivel de sensibilidad del organismo a un agente tóxico, es fundamental. Pero también se debe incluir dentro de lo que es la evaluación de los efectos, trabajo comunitario. O sea, uno podría entender que los que trabajan en temas de comunidades, ecólogos que trabajan en estas áreas de modelación de comunidades, pueden ser también de mucha utilidad para poder entender cómo un agente tóxico podría modificar a la comunidad presente en el ambiente natural. Voy a ir a algo súper básico de la toxicología, Felipe, y todo lo hemos visto, pero en el fondo con el CL50 estamos aceptando que el 50% de la población muere. Exactamente, exactamente. Entonces es un valor realmente conservador, pero creo que cada vez estamos moviéndonos más lejanos al CL50 y más cercanos al NOAEC o al NOAEC. Exacto. O sea, si ustedes si tú te das cuenta, lo que es la evaluación de efecto es la predicción de un efecto no observado, básicamente. ¿Ya? O sea, por lo tanto, uno con el LS50 o CL50, uno observa un efecto. Sí. Por lo tanto, lo que busca la evaluación de riesgo es una concentración que está predicha o que está probada en laboratorio o ensayos de campo de que no ocurra un efecto. Por lo tanto, este concepto de concentración de no efecto esperado en el ambiente se relaciona un, con un factor, que es un factor que uno utiliza para dar una seguridad o extrapolar cierta información que es generada en laboratorio a condiciones de campo. O sea, por ejemplo, si observamos que el efecto en un copépodo fue de 10 microgramos por litro y aplicamos un factor de 1000, esa concentración obviamente se va a aproximar a lo que es un NOAC, por ejemplo. Por lo tanto, lo que está buscando la evaluación de riesgo es determinar una concentración que no genere un efecto observable en el ambiente. ¿Ya? Y eso hay que destacarlo en esta etapa de lo que es la evaluación de riesgo. ¿Qué es lo que nos vemos enfrentados? Por aquí vuelvo a poner lo que nos vemos enfrentados de acuerdo a todo el trabajo que se ha llevado en la ecotoxicología, es que mucha de la información que está reportada en literatura son LS50. O sea, gran parte de los datos, y si uno quiere hacer una evaluación bastante robusta, el LS50 es el más reportado. O sea, donde mayor cantidad de información disponemos y nos permite tener una mejor conclusión de acuerdo a los efectos que pueden ocurrir. Claro, que estadísticamente igual nuestro error es menor en esa Claro, área cuando calculamos el S50. claro. Pero lo que
puede ser mucho más, por lo que puede contribuir de mejor manera para poder llevar una evaluación de riesgo son los datos crónicos, ¿ya? Y ahí es donde estamos un poco al debe en cuanto a información disponible. O sea, aquí nos vemos enfrentados a la disponibilidad de la información, ¿ya? En el caso de lo que es la evaluación de exposición, nos vemos enfrentados a mecanismos de poder conocer ciertas concentraciones. Entonces, hay ciertas debilidades que uno se enfrenta en estos procedimientos que con el tiempo uno va generando un criterio. Y ahí, este procedimiento de lo que es la evaluación de riesgo lleva mucho de eso, del criterio del experto. O sea, de qué decisión tomas tú para poder llevar a cabo una evaluación de riesgo, ¿ya? Y qué criterio estás considerando para poder estructurar tu evaluación de riesgo o tu procedimiento de evaluación de riesgo. Entonces, también hablamos de efectos observables, pero también podemos utilizar información como pueden ser los biomarcadores, que son respuestas anticipadas o señales tempranas de efecto, donde a través de ciertos parámetros fisiológicos o de comportamientos de enzimas, podría uno entender en niveles no observables y que pueden bien es información que puede ser utilizada y es muy valorada para estos procedimientos de evaluación de riesgo ecológico, ¿ya? Y aquí también nos vamos a las páginas. Las páginas, la información que está hoy en día en la web es una información bastante utilizada, una herramienta muy poderosa para poder generar conocimiento de acuerdo a los niveles de sensibilidad que puede tener los organismos o qué grupo o nivel trófico es más sensible a la exposición de cierto contaminante. ¿Ya? Entonces la página de la EPA, y aquí, bueno, coloco el link de la dirección de la página, uno puede generar, descargar una información a través de una planilla Excel de todos los datos que se encuentran en literatura con respecto a la acción de un químico sobre organismos, ya sea acuáticos o terrestres, ¿ya? También destaco la ECA. La ECA tiene una fuente de información bastante importante en cuanto a la información ecotoxicológica, y esto es básicamente lo que ya les mostré sobre las propiedades físico-químicas, pero también si uno va a este link puede tener la información que aparece en la página de la Ecotox, que se muestra de manera mucho más eh, resumida que en comparación a lo que es la Ecotox, pero aquí puedes reunir toda la información. Cuéntame. Felipe, igual, o sea, la información es súper valiosa aquí, pero son puras bases de datos en el fondo europeas o norteamericanas. Tu opinión de experto, como ya que estamos recurriendo a eso, en cuanto a la sensibilidad de las especies nativas comparado con la sensibilidad, porque estos son datos ecotoxicológicos, generalmente ecotoxicológicos de especies del hemisferio norte, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se comparan? ¿O podemos hablar de que hay una sensibilidad similar y podemos ocupar en el fondo estos datos y después realizar pequeños experimentos para Sudamérica, en el fondo, para evaluar realmente la sensibilidad específica de alguna especie? Porque sobre todo en ambientes, no sé, dulceacuícolas del hemisferio sur, la biodiversidad es súper importante. Y hay muchas especies que son únicas acá. Sí, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Es uno de los grandes cuestionamientos que uno lleva a cabo dentro del procedimiento de evaluación de riesgo, principalmente lo que es la evaluación de los efectos. Pero viendo de todo este largo trabajo que lleva a cabo, muchas de las sensibilidades no se diferencian tanto con especies presentes en el hemisferio norte. Los órdenes de magnitud o niveles de sensibilidad son bastante similares. Puede que haya quizás ciertos cambios, pero no difieren mucho. Pero en el caso de poder llevar a cabo procedimientos de evaluación de riesgo de manera anticipada, uno recurre a toda la información disponible. O sea, Claro. uno se puede ver enfrentado de que no tengo información de especies locales, por lo tanto yo debo recurrir a lo que tengo. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es poder generar información sobre especies locales. Entonces, la evaluación ya sería más bien localizada y
situada a un escenario ecosistémico local, ¿ya? Entonces, eso ya se llevaría como una segunda etapa. Pero si tú me preguntas los niveles de sensibilidad, por ejemplo, yo he trabajado mucho con especies crustáceos marinos, porque trabajando con este tema de la acuicultura y los pesticidas que se utilizan en la acuicultura, esto presenta una acción muy severa sobre crustáceos marinos. Entonces, colectando información desde literatura abierta de otras especies localizadas en el hemisferio norte versus especies que han sido ensayadas acá en laboratorios de acá de Chile o del hemisferio sur, los niveles de toxicidad no difieren mucho, están bastante relacionados. Entonces, como una primera aproximación, es necesario colectar toda la data posible. ¿Cuál es el segundo paso? Tratar de robustecer lo que ocurre de manera local. Y eso es lo que debería hacerse de manera correcta. ¿Qué es lo que ocurre actualmente en Chile? En Chile tenemos procedimientos que necesitan una primera etapa de evaluación, ya que se hace una evaluación con toda la información disponible, pero también la regulación chilena exige que se hagan ensayos con especies locales y se genere información de especies locales. Entonces, al complementar esta información de especies locales con especies colectadas desde literatura, si uno hace un análisis de sensibilidad de especies, por lo general no hay diferencia y podemos ver, por ejemplo, en el caso que he estudiado yo de los pesticidas en sistemas marinos, muchos de estos se agrupan en la parte baja de la curva, donde representan los más sensibles, y por ejemplo los peces, los más tolerantes, están todos en la parte alta. Entonces podemos ver que esa especie local está agrupada con todas las otras internacionales en misma zona. Entonces uno a través de esta primera aproximación, se puede dar cuenta de que no hay muchas diferencias entre En el fondo, sensibilidad y... este tipo de químicos igual actúan sobre mecanismos fisiológicos que son similares para ciertos grupos. Exactamente, exactamente. Entonces, pero esa pregunta es bastante interesante y por lo menos en la experiencia que he llevado yo no he visto cambios o diferencias de sensibilidad. Otra página que para los que trabajan con pesticidas, está esta base de datos de la EPA, de datos ecotoxicológicos, principalmente para los que son pesticidas. Y el año pasado, bueno, el conocimiento sobre este portal que desarrolló la OSD, este portal resume todo lo que ya les he mencionado, todas las páginas que les mostré están agrupadas en este portal, solamente colocando en el recuadro el nombre del químico o el número CAS del químico, van a tener un acceso de manera más ordenada de todas las páginas que puede uno recurrir para poder obtener información. Y de seguro les va a llevar a la página de la Ecotox, les va a llevar a la página de la ECA, etcétera, y otras páginas de otros países que también tienen herramientas virtuales para poder disponer de información ecotoxicológica o también de propiedades físico-químicas. Entonces, una primera búsqueda, por ejemplo, el caso de un piretroide, acipermetrina, que es un pesticida, un insecticida utilizado en la agricultura, también utilizado en la industria del salmón. Nos interesaba ver cuál es el nivel de sensibilidad que tienen los organismos presentes en el ecosistema. En este caso son solamente consideradas especies marinas, de algas, de microalgas, bivalvos, anélidos, crustáceos, equinodermos, peces. Y de este primer screening podemos observar que obviamente que la cipermetrina tiene su mayor acción sobre los crustáceos. Si ven en el área roja, están los niveles de sensibilidad más bajos a la exposición de cipermetrina. Entonces, aquí podemos generar dos criterios. Nuestro procedimiento de evaluación de riesgo lo podemos hacer dentro del conjunto de organismos presentes o nos ponemos más restrictivos y trabajamos solamente con los más sensibles. ¿Por qué nos ponemos más restrictivos? Porque estamos trabajando con concentraciones mucho más bajas y por lo tanto
este valor de cociente de riesgo que nosotros queremos obtener a través de la caracterización del riesgo, donde relacionamos la exposición y los efectos, va a ser mucho más rigurosa para los químicos que están siendo evaluados, o el químico que está siendo evaluado. ¿Ya? Y esta caracterización del riesgo a través del cálculo del cociente de riesgo, que es básicamente la relación de la concentración esperada en el ambiente versus los efectos no esperados, esperados en el ambiente, se pueden obtener de dos maneras. Una manera puede ser probabilística, donde a través de este análisis de sensibilidad de especies que pueden ver en esta curva, genera una distribución de aquellas especies que se encuentran más sensibles a la exposición de un químico o estresor, a aquellas que son más tolerantes en la parte superior. ¿Ya? Este es un ejemplo para sulfato, un ion que en la actividad minera genera muchos problemas para el ecosistema en el norte de Chile, por ejemplo, y que a través de esta distribución de sensibilidades yo puedo generar criterios de protección del ecosistema. ¿Ya? Yo puedo considerar un percentil en el eje Y, podemos considerar esos valores como percentiles, donde por lo general uno utiliza un percentil 5 para proteger un 95% de las especies presentes en esta distribución, y que serían las representantes de un ecosistema natural, ¿ya? Porque yo dispongo de esta información ecotoxicológica, al fin y al cabo, esta información ecotoxicológica representaría el escenario natural para poder generar un umbral máximo tolerable por organismos presentes en el ambiente, ¿ya? Entonces yo puedo generar un criterio del percentil 5 o el percentil 1 para poder generar una protección del ambiente. Y existen también herramientas que logran llevar a cabo esta caracterización del riesgo. Está el Mosaic SSD, es una herramienta que está también online. Fue diseñado por investigadores franceses. Utiliza R para poder estimar un paquete de R para poder estimar la concentración de peligro. En este caso, la concentración de peligro puede ser considerada en el percentil 5, pero este software entrega concentración de peligro para el percentil 5, 10, 20, hasta el percentil 50. Uno puede tener un criterio de percentiles de protección, ¿ya? Entonces, a través de esta herramienta y estimando la concentración de peligro, yo puedo tener esa incógnita que tengo acá, el PNS, pero lo puedo obtener de manera probabilística. Ahora, ¿cuál es la manera determinística de obtener ese PNS? Es que si yo dispongo de niveles de toxicidad para especies representantes de microalgas, crustáceos y peces, yo puedo escoger la especie más sensible de cada grupo trófico y esa especie me representaría, sería el representante de sensibilidad en el ambiente. ¿Ya? O sea, estoy considerando la especie más sensible. Entonces, ese sería el que va a representar la sensibilidad de todas las especies que están en el ambiente. Entonces, yo relaciono puntualmente concentración esperada en el ambiente, o valor PEC, en relación a la sensibilidad de la especie particular que yo cogí como representante. Entonces, ahí calculas el cociente para cada especie, para cada grupo. Exactamente, para cada especie representante de cada nivel trófico. ¿Qué es lo que se diferencia y hemos trabajado en este tiempo con este método probabilístico? Que nosotros creemos que este método probabilístico es mucho más robusto porque estás uniendo mayor cantidad de datos, generando un ajuste estadístico con rangos, ¿ya? Consideras un valor mínimo y un valor máximo de sensibilidades. ¿Y qué criterio estamos colocando? Un percentil más bajo, de 5, para dar una protección más amplia a los organismos que están presentes en esta curva de distribución, que en cierto sentido son los representantes del ecosistema. Porque en el fondo igual aquí estás calculando y caracterizando el riesgo para un contaminante en específico, pero todos tenemos clarísimo que eso no ocurre. Ocurre una mezcla. Una mezcla. Eso quería un poco llegar. Eso quería llegar. Todo esto lo que estoy conversando
es básicamente mostrar la sensibilidad que puede existir con un contaminante, ¿ya? Con un químico. Pero hay procedimientos que involucran mezclas de químicos, ¿ya? Literatura se está trabajando mucho hoy en día con la evaluación de riesgo de las mezclas de químicos para poder entender qué sucede con las mezclas. Pero aquí hay una de las cosas que yo creo que no, nos vamos a ver enfrentados con mayor dificultad, por ejemplo acá en Latinoamérica, donde no disponemos de equipos tan poderosos, por lo menos acá en Chile no los tenemos, que puedan tener un screening completo de todos los químicos que pueden existir en el ambiente, ¿ya? Y para No eso hay que hay límite de recurrir, cuantificación necesaria. y con límites de cuantificación necesarios, por lo tanto hay que recurrir a la ayuda de los investigadores del otro hemisferio para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Pero bueno, de las herramientas que uno dispone, uno puede identificar los químicos que pueden haber en el ambiente y realizar una caracterización de las mezclas. Existen mecanismos y hay ecuaciones que logran llevar a cabo a través de ciertos conceptos teóricos de mezcla, ¿ya? Pero en este caso no quise involucrar No, no, por supuesto. esa parte de lo que es la evaluación de riesgo, pero una parte muy interesante que necesita ser desarrollada con mayor fuerza acá en Latinoamérica, ¿ya? Por lo general siempre estamos involucrados en esta parte, en un solo químico, pero necesitamos involucrar y generar un estudio mucho más complejo. En el fondo, justamente eso lo quería ir. Que tenemos esta aproximación y lo que tú dijiste está clarísimo. En el fondo, mostrando un ejemplo con un solo químico, hay desarrollo científico con la mezcla. Y al mismo tiempo, otra pregunta que te tengo, Felipe. O sea, tú estás seleccionando de repente especies que son más sensibles de un grupo, crustáceos que estabas mostrando anteriormente, pero hay efectos cascada que ocurren a nivel ecosistémico. En el fondo, que desaparezca los crustáceos por la acción del químico, a lo mejor el químico directamente no le va a afectar al pez, pero sí puede tener un efecto sobre el pez porque hay un efecto de cascada o sea, bottom-up, porque en el fondo no va a tener alimento, ¿cómo se llama? El ciclaje de materia y energía va a cambiar en el ambiente. No, da para una conversación mucho más grande, pero es una súper buena aproximación, eso voy yo. Exacto. Es un súper buen análisis de riesgo. Sí, ahí está el trabajo de ecólogo, Es lo que hablamos al relacionarse principio. con ecólogos que dominen modelación. Ahí es una ayuda y una aproximación que puede contribuir enormemente a estos procedimientos de evaluación de riesgo. O sea, aquí, como tú dijiste al inicio, una disciplina no puede llevar a cabo por sí sola la evaluación. Necesitas de muchas disciplinas y al fin y al cabo esa relación permite generar conclusiones un poco más robustas de lo que puede estar ocurriendo en el ambiente y que es lo que ayuda a poder robustecer este análisis del riesgo previo a lo que es el manejo del riesgo. Primero tenemos que idear de buena manera este análisis del riesgo, llevar a cabo ciertas conclusiones para, después de un buen entendimiento, poder transmitir eso a lo que son las autoridades o el servicio público encargado de generar las leyes o las normas que permiten generar los límites máximos permitidos o ver si se decide por hacer una inversión en un seguimiento de monitoreo en el ambiente para ver si hay una reducción de este riesgo en el tiempo, en Sí. el espacio, ¿ya? Entonces, no es simple. Y aquí muestro un ejemplo que puede un poco englobar lo que estamos hablando. Yo les mencionaba que hay evaluaciones de riesgos retrospectivas y prospectivas, ¿ya? En este caso, este es un estudio que se hizo para una zona minera en el norte de Chile, donde se deseaba evaluar la acción del ion sulfato sobre plantas vasculares, ¿ya? Eh, ya esta industria minera ya llevaba tiempo de funcionamiento, pero se fueron fiscalizados y encontraron que los niveles de sulfato se elevaban mucho en cierto momento. Entonces, aquí se llevó a cabo una evaluación de riesgo retrospectiva donde se recurrió a información que ya ellos ya disponían
disponían de una serie de datos históricos de mediciones de sulfato, y se logra ver aquí en la imagen, por ejemplo, en la parte, en el sitio BRW01, se ve que hay una etapa que está plano y después se eleva drásticamente la concentración de sulfato. Esa etapa plana era previo a la operación de la minera. Y una vez que empezó a operar la minera, las concentraciones de sulfato se elevaron enormemente. No sé, varias veces se aumentaron las concentraciones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para el sitio, claro, para el sitio POV06B o el sitio PBC006, que se ve más o menos esos pics luego de pre y post operación de la minera. Entonces, un poco esta evaluación retrospectiva, tomando toda esta data, da el mensaje que quiero dejar, que uno puede tomar datos históricos, poder llevar a cabo una evaluación de riesgo basándose en esta información, conociendo, por ejemplo, ya cuál fue la concentración máxima que se detectó en el ambiente, y utilizar esa información máxima como un valor medido en el ambiente máximo, como peor escenario, para poder relacionarlo con los niveles de sensibilidad de especies, en este caso de plantas vasculares, ¿ya? Pero como teníamos una enorme cantidad de información, utilizamos la variabilidad. Ya, o sea, se consideró la variabilidad de las concentraciones de los sitios que presentaron las más altas concentraciones en la zona de estudio, y se consideró también la variabilidad de sensibilidades de especies, ¿ya? De la información colectada. Entonces se comparó la variabilidad del análisis de exposición y se comparó la variabilidad de los efectos para poder entender de una manera variable y probable del cálculo de RQ más probable que podría existir si iteramos esta información y generamos una distribución log normal de los RQ o cocientes de riesgo más probables. Entonces, en este análisis pudimos ver que la curva principalmente, si bien está cerca, bueno, el criterio era que si RQ superaba el valor de 1, el ambiente estaba en riesgo. Pero si el RQ era menor a 1, el ambiente no se encontraba en riesgo. ¿Qué es lo que muestran estas distribuciones? Que los sitios que presentaron las mayores concentraciones de sulfato en el ambiente, si bien el RQ estuvieron muy próximas a 1, la curva de probabilidad tuvo un mayor porcentaje de probabilidad de que el RQ supere este valor de 1. Por lo tanto, para ambos casos, se puede decir que el ambiente tiene una mayor probabilidad de ser un riesgo para plantas vasculares que no ser un riesgo. Entonces, este análisis básicamente muestra de que la evaluación de riesgo puede verse de una manera mucho más robusta haciendo trabajos probabilísticos o estadísticos de distribución de RQ, que trabajar puntualmente con determinar un solo RQ como criterio de entender si hay un riesgo o no para el ambiente. Otro ejercicio que se llevó a cabo es un trabajo publicado para la industria del salmón, donde se ve si estos compuestos o químicos, insecticidas utilizados en los salmones, son o no un riesgo para el ambiente. Y conociendo información ecotoxicológica, colocando una distribución de sensibilidad de especies, se puede observar que muchos de los organismos utilizados acá, y principalmente son crustáceos bentónicos los que se utilizaron dentro de esta distribución, como criterio principal se consideraron los organismos más sensibles dentro de la evaluación para poder generar un RQ mucho más riguroso con respecto al uso de estos químicos en el ambiente marino. Se recurrió a varias herramientas para poder predecir la concentración en el ambiente, modelaciones en centros de cultivo, de cómo se mueve este químico y cuánto podemos encontrar en el ambiente, pero también utilizando otras herramientas como muestreadores pasivos para poder definir la concentración que pueden tener los organismos que se encuentran en la columna de agua, por ejemplo. Tomas de muestras de sedimento para conocer las concentraciones en los sedimentos. Entonces, el esquema que quiero mostrar acá, que fue diseñado para distintos centros de cultivo en el sur de Chile,
estuvo primero planificado con distintas estrategias o herramientas para poder llevar a cabo una evaluación de la exposición y una base de datos bastante robusta y con datos con especies locales y con especies internacionales, pero principalmente con especies locales, de nivel de exposición que podrían tener en el ambiente marino, ¿ya? Y cuál es la sensibilidad de los efectos que podrían estar ocurriendo. Pero también, ¿qué nos vemos enfrentados cuando trabajamos en campo? Nos vemos enfrentados a la variabilidad ambiental, ¿ya? Una de las cosas que también tienen que tener bastante en cuenta para llevar a cabo un procedimiento de evaluación de riesgo es tener una buena estrategia de monitoreo, tener una comprensión de lo que es el sistema para poder localizar ciertos puntos que probablemente sean zonas rojas de contaminación y otras quizás probablemente sean consideradas como zonas de control. En este caso de los centros de cultivo, la dinámica en el sur de Chile es bastante amplia, o sea, tenemos corrientes que van para todos lados y variabilidades de marea que hacen que las zonas rojas o las zonas de riesgo sea bastante diferente entre uno y otro. Entonces, en ese sentido, el trabajo de campo requiere también de una estrategia previa de tener las herramientas para poder comprender dónde tomó la muestra y posteriormente tener una conclusión mucho más robusta con respecto al cálculo de RQ que uno desea obtener al final. Y nuevamente aquí esto te sirve para enfocar tu monitoreo. Exactamente, o sea, uno ya también puede poner a prueba lo que uno planificó como plan. O sea, la idea nuestra fue hacer un muestreo en cruz a un centro cultivo y básicamente no nos guiamos del movimiento de las corrientes, sino que tomamos muestras laterales. Entonces también nos dimos cuenta que no solamente donde está yendo la corriente vamos a encontrar las concentraciones, sino que también en zonas laterales de alrededor de los centros de cultivo. Entonces ahí pone también uno a prueba la estrategia que uno quiere llevar a cabo en campo. Por otro lado, hay este estudio también que publicamos este año con respecto también a procedimientos de evaluación de riesgo, pero este artículo muestra ya una estrategia más bien utilizando predicciones. Ya se utilizó modelación de predicción para poder entender qué concentraciones podrían haber en cuerpos de agua dulce, para que entienda la audiencia. En Chile también tenemos centros de cultivo en tierra, donde los peces, antes de pasar a la etapa de marina, estos peces son criados en tierra, se le aplican productos químicos para su seguridad sanitaria. También hay aplicación de productos químicos para la limpieza de utensilios y herramientas que existen en estos centros de cultivo, pero poco se sabe sobre la gama completa de productos químicos que existen en esta industria. Por lo tanto, se hizo una primera evaluación con respecto a cuáles podrían ser los productos prioritarios de evaluación en esta industria y qué consecuencias podría tener en el ecosistema si es que son liberados. ¿Ya? Entonces, en este trabajo se hizo una primera evaluación donde se utilizó modelación, donde se consideró solamente información aguda, que es la que se encuentra mayormente disponible en el ambiente, y se hizo un nivel 1 de evaluación donde las concentraciones que fueron estimadas se relacionaron con datos agudos. Posteriormente, si el RQ que se calculó en esta evaluación superaba el nivel de 1, estos químicos que superaban el nivel de 1 pasaban a un nivel 2 de evaluación, donde ya se consideraba información crónica de toxicidad y se comparaban nuevamente con los datos predichos por la modelación. Y luego se calculó nuevamente el RQ y este es lo que se muestra en la gráfica. Estos son todos los productos químicos que son representados por la especie más sensible que se consideró para el grupo de microalgas, para el grupo de crustáceos y para el grupo de peces. Y a través de este ajuste estadístico de sensibilidad de especie,
se generó un criterio de corte donde se consideraron los productos químicos que pueden ser de mayor problema para el ecosistema. O sea, aquellos productos químicos que superaron ese valor de 1 fueron ploteados y los más peligrosos fueron considerados como un semáforo rojo. ¿Ya? Posteriormente, más abajo, podrían ser considerados de semáforo más bien naranjo, amarillo-naranjo, y ya lo otro pasaría ya a verde, pero nos enfocamos más en los que se encontraban en la zona más alta, que eran los que podrían ser considerados de manera prioritaria dentro de una regulación de sustancias químicas en esta industria. Protegiendo a eso, protege al resto. Exactamente, exactamente. Entonces, para poder cerrar toda esta conversación que hemos tenido, también la participación en la etapa de lo que es el manejo del riesgo, si bien nosotros llegamos con la información, disponemos de todos los resultados que a través de la academia o la ciencia puede ser reportado, uno puede tener cierta acción sobre reglamentaciones o regulaciones que permita evaluar productos químicos, ya sea para aquellos que ya están siendo utilizados y que van a entrar a una etapa de renovación para ser utilizados en el país, como aquellos productos nuevos que quieren ser alternativa de algunos productos que ya, por ejemplo, han mostrado poca utilidad en la actividad productiva. ¿Ya? Entonces, este trabajo de lo que también tiene ciertas retribuciones, uno con el tiempo que lleva trabajando en cuanto a procedimientos de evaluación de riesgo, el poder llegar a esta etapa del manejo del riesgo y generar una regulación con antecedentes científicos y que con cierta credibilidad por parte del sector público, genera una buena aceptación de lo que hoy en día, por lo menos en el caso acá en Chile, está siendo considerado con la información científica y las decisiones que hoy en día se están tomando en políticas públicas con respecto a productos químicos utilizados por la industria. ¿Ya? Y para finalizar, en toda esta búsqueda que se hizo y trabajos con la autoridad, en este caso trabajando con la Armada chilena, que son los encargados de proteger la salud o el estado de cuerpos de agua acá en Chile, se logró observar que muchos de los productos químicos que son utilizados por la industria y que son categorizados internacionalmente, por ejemplo en Europa, como sospechosos, presentan ciertas características que hoy en día la regulación chilena está exigiendo para que no esté siendo incorporado compuestos que son un problema para el ambiente. Por ejemplo, se encontraron antecedentes que muchos de los productos presentaban ciertas características de ser mutagénico, sospechas de ser mutagénico, sospechas de ser carcinogénico, sospecha de ser persistente en el ambiente, tóxico para reproducción o toxicidad aguda. Entonces, la regulación hoy en día es un poco más exigente y está basada en antecedentes que la ciencia puede entregar para un mejor manejo de esta sustancia a nivel local. Bueno, Felipe, tengo una pregunta. Estaba viendo el triángulo de riesgo de regulación química en el fondo. Claro, hay varios preguntas que quedan ahí, porque hay compuestos que a lo mejor no tienen ningún efecto inmediato sobre vertebrados superiores, que sea peces o aves marinas, en ese sentido, pero que se pueden acumular, de tal manera que al bioacumularse y al alimentarse de esto, sí pueden tener un efecto debido a eso. ¿Eso lo están considerando también o no? Mira, el procedimiento de evaluación de riesgo considera, si nos vamos a la etapa del análisis del riesgo, principalmente considera lo que es el efecto observable, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre hoy en día a nivel nacional? Es que se están contemplando ciertos parámetros, por ejemplo, lo que tú me mencionabas está contemplado en el nivel 2, que es si este producto es bioacumulable. Entonces, si el criterio de que este producto
en este caso se generaron criterios. O sea, el primer criterio, si supera cierto tiempo o cierto parámetro de factor de bioacumulación, este compuesto es clasificado como alto, mediano o baja factor de bioacumulación. Por lo tanto, si tenemos un factor alto de bioacumulación, automáticamente el producto es rechazado y no debería ser considerado dentro de la siguiente etapa, que contemplaría la evaluación de riesgo ecológica, que es lo que comentaba anteriormente. En el fondo es descartado antes siquiera de pasar por la evaluación. Exactamente. O sea, la tercera etapa es recién todo lo que ya les hablé anteriormente. Ya en Chile hoy en día se está incorporando la etapa 1 y 2, que son antecedentes que anteriormente no se solicitaban, y hoy en día van a ser una exigencia. Bueno, por un tema de la pandemia se ha ido postergando la La implementación de este reglamento. esta normativa, y que a partir de cierto periodo va a empezar a regir para considerar dentro de todos los informes que tienen que entregar los laboratorios o actividades industriales, tienen que entregar reportes mucho más completos con respecto a ciertos criterios que hoy en día consideramos que pueden ser un gran peligro para el ecosistema. Qué bien, qué bien. Qué bueno es ver cómo la ciencia sale de la academia, sale de la pizarra, igual y llega a los tomadores de decisiones al final. Se implementa una decisión regulatoria, como dices tú, basada en ciencia. Exacto. Que no muchas veces ha ocurrido, lo hemos visto en varias otras ocasiones. Por ejemplo, el DS90, la normativa acá en Chile para la descarga de agua. Todavía seguimos midiendo la tabla periódica completa en vez de estar evaluando este tipo de cosas. Exactamente. Así que, bueno, este no es un camino que se da de un momento a otro. O sea, no. Es un camino bastante largo. Estamos hablando de cuando empezamos a trabajar con estos temas. Yo creo que pasaron fácilmente 10 años para poder recién llegar a tener una relación o una confianza con el servicio público y poder empezar ya a trabajar en este tema con mayor profundidad. Entonces, bueno, Felipe, te quiero volver a dar las gracias por esta charla, por ser parte de este curso que estamos haciendo online de evaluación de riesgo ecotoxicológico para CETAC Latinoamérica. Una iniciativa que nació este año, perdón, el año pasado, que estamos implementando este año, que es novedosa para Latinoamérica sobre todo. Así que de nuevo muchas gracias y esperamos tenerte de alguna otra manera aquí de nuevo. Ok, muchas gracias. Yo, un placer. Bueno, primero que todo agradecer por la consideración para poder mostrar el trabajo que hemos realizado con un grupo de investigadores por un buen tiempo y que en ese sentido sea una buena imagen o una aproximación para investigadores de otros países que se animen a trabajar en estas áreas, relaciónense con otras disciplinas. Hoy en día las ciencias ambientales requieren de muchas disciplinas para poder llegar a una conclusión mucho más poderosa. Al fin y al cabo, ese trabajo, si bien no es simple, porque hay que entenderse con distintas especialidades, es cuando se logra, es bastante, retribuye bastante después los resultados que se obtienen. Así que agradecer por la invitación y en cualquier ocasión que se dé otra instancia, yo feliz en participar. Bueno, ahí está el email también de Felipe, por si alguien, alguno de los estudiantes que está atendiendo esto, tiene alguna duda específica y quiera preguntarle a él. ¿Vale? Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Ok, muchas gracias Gustavo por la invitación. Saludos a todos.